Mi abuela me dejó una casa en ruinas en un pueblo como mi herencia, mientras mi hermano consiguió un apartamento de 3 dormitorios en la capital. Mi esposo me llamó un fracaso y me echó. Fui al pueblo, y cuando entré en la casa me sorprendió. Pero antes de continuar, por favor escriba en los comentarios de qué país está viendo este video. Disfrutar. El aire estaba lleno de tensión, tan palpable que podrías tocarlo. Olga sintió que crecía con todos los latidos del corazón que apretaba su pecho. La oficina de la nota era cargada. Oler el papel viejo y algo mohoso, como si solo las sombras del pasado permanecieran aquí. El abogado, un hombre demacrado en una demanda formal, se aclaró la garganta, ajustó sus lentes, y comenzó a leer la voluntad de María Stepanovna. Su abuela Anton Olga, el hermano mayor, se sentó a su lado, descansando en su silla con una sonrisa petulante. Siempre había sido el favorito de su abuela, un empresario exitoso que vive en la capital. Olga, por otro lado, parecía una sombra en su presencia, tranquilo, modesto, trabajando como bibliotecario. Ella siempre se sentía infravalorada, como si su existencia fuera simplemente un telón de fondo de la vibrante vida de su hermano. El apartamento en la dirección legó a mi nieto Anton Sergeyevich. La voz del abogado era monótona, como si estuviera leyendo un veredicto. Anton levantó una ceja triunfante, lanzar una mirada fugaz y casi despectiva a Olga. Ella trató de mantener la calma, aunque adentro estaba hirviendo. Sabía que su abuela amaba a Anton, pero ella todavía esperaba una apariencia de justicia, y la casa ubicada en el pueblo de Soecha, junto con todas sus dependencias y tierra, legó a mi nieta Olga. Sir Gavna. Olga sintió que la sangre drenaba de su rostro. Una vieja casa desmoronada. Apenas recordaba que solo había estado allí cuando era niño. Debe ser un error, un malentendido. ¿Qué se suponía que debía hacer con una casa decaída? Anton se echó a reír. Bueno, Olga, al menos tienes algo que no deberías haber esperado nada que valiera la pena de la abuela. ¿Qué vas a hacer con esa charcela, leña? Olga permaneció en silencio, incapaz de encontrar palabras. El resentimiento la ahogó como una serpiente. Se sintió humillada e insultada. ¿Por qué su abuela había hecho esto? Realmente pensó que Olga no valía nada, que todo lo que merecía era una casa antigua en un pueblo remoto. Después de que se leyó el testamento, todo sucedió rápidamente. Anton, satisfecho consigo mismo, se apresuró, arrojándose sobre su hombro. No olvides vender ese naufragio o los impuestos te comerán vivos. El abogado le entregó a Olga los documentos y las llaves de la casa. Ella dejó la oficina en un da. Fuera de su esposo, Iggy estaba esperando. Parecía sombrío e irritado. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó. Ni siquiera molestarse en saludarla. Olga le contó sobre la voluntad. Iggy escuchó, su ceño fruncido. Cuando terminó, él explotó. Una casa en el pueblo. ¿Hablas en serio, Olga? ¿Puedes hacer algo útil por una vez? Siempre estás causando problemas. Un apartamento capital que es una oportunidad real. Y tienes algo de basura. Tienes mala suerte. Un fracaso total. Las palabras del ego se cortan más profundas que la burla de Anton. Ella siempre había tratado de ser una buena esposa, apoyándolo en todo, pero él nunca la apreció. Siempre criticarla por ser débil y no ganar suficiente. Egore, por favor. Ella trató de defenderse, pero él la cortó lo suficiente. Estoy cansado de ti y de tu inutilidad. Empaca tus cosas y sal de. He terminado de llevarte. Olga sintió su colapso mundial. Ella estaba sola, sin dinero, sin apoyo, solo las llaves de una casa antigua en un pueblo remoto. Lágrimas brotaron, pero ella los retuvo. Ella no lo dejó ver su debilidad. Empacando sus pertenencias, Olga dejó el apartamento que ella y Ego habían alquilado juntos. Ella no sabía a dónde ir o qué hacer. Un pensamiento la consumió. Get lo más lejos posible de este engaño, esta traición. Sin pensarlo, ella compró un boleto de autobús a Sarria. No le importaba lo que la esperaba en esa aldea abandonada de Dios. Ella solo necesitaba escapar, esconderse, comenzar de nuevo. El viaje fue largo y agotador. El autobús sacudió los baches, paisajes grises flatados por afuera. Olga miró por la ventana, tratando de distraerse de los pensamientos oscuros. Ella recordó a su abuela, sus amables ojos, su voz suave. Tal vez había algo en esa vieja casa que la ayudaría a comprenderse a sí misma. Encuentra su camino en la vida. Cuando el autobús llegó a Sarachidas que estaba cayendo, el pueblo la saludó con silencio y desolación. Las casas estaban torcidas, su pintura pelado. El tiempo parecía haberse detenido aquí. Olga salió del autobús y miró a su alrededor. En la distancia, ella vio la vieja casa, rodeado por un jardín cubierto. Parecía sombrío y poco acogedor. Golgar ha resistido,
abandonado por todos. Arrastrando su maleta, Olga caminó hacia la casa. Su corazón latía ansiosamente, se sintió incierta y sola. Lo que la esperaba en esta vieja casa. ¿Podría encontrar algún significado en la vida aquí? Ella lentamente rodeó la casa. Desde el exterior, parecía un triste fantasma del pasado, descuidado y olvidado. Pintura pelada, persianas caídas, un patio cubierto de maleza, todo gritó de decadencia. Ella esperaba que el interior fuera igual de triste, pero para su sorpresa, la casa estaba limpia y ordenada, como si alguien lo hubiera estado manteniendo. A pesar de su aparente abandono, no había sentido de negligencia, más bien, parecía que la casa simplemente estaba esperando su momento. Las habitaciones olían a polvo y madera vieja, pero no a la humedad. Los muebles, aunque viejos, estaba resistente y bien guardado. Fotografías amarillentas colgaban en las paredes, enmarcar caras de personas que Olga nunca había visto. Ella sintió la historia de esta familia. Su familia la mira desde las profundidades del. Mientras exploraba las habitaciones, Olga notó un pequeño armario de almacenamiento en la esquina más alejada de la casa. La puerta estaba bien cerrada, mezclar casi a la perfección con la pared. Ella trató de abrirlo, pero no se movería. Se hizo un esfuerzo para cambiar el bloqueo oxidado. El arrollo de las viejas bisagras resonó en la casa, hacer que Olga se estremezca detrás de la puerta. No fue solo un armario, era una habitación llena de libros, estantes estirados desde Florida Sailing, repleto de volúmenes de todos los tamaños y colores. Algunos estaban atados en cuero con estampado de oro, otros en sencillas cubiertas de papel. La habitación era tan hábilmente escondida, se podría confundir fácilmente con una despensa ordinaria. No había ventanas, pero un pequeño flujo de aire en viñura que evita la acumulación de humedad. Olga se congeló en el umbral, aturdido por la vista. No tenía idea de que su abuela tenía una biblioteca, y mucho menos ganó este vasto. Ella siempre había imaginado a su abuela como una simple aldea guoma, ocupado con las tareas domésticas. Pero esta biblioteca habló de otra cosa: inteligencia, educación y pasión por el conocimiento. Ella entró y pasó la mano por las espinas. Sus dedos sintieron la aspereza de la vieja leate y la suavidad del papel. El aroma de los libros antiguos fue intoxicante, transportando a Olga a otro mundo, un mundo de conocimiento y descubrimiento. Aunque nunca un ávido lector en esta sala, ella sintió un impulso abrumador de descubrir lo que había detrás de estas portadas. Algunos libros estaban en ruso, otros en idiomas extranjeros. Olga reconoció al francés y alemán de sus días escolares, y se sorprendió al encontrar varios volúmenes en latín y griego antiguo. Ella recogió un libro de cuero y lo abrió. Las páginas estaban amarilladas con la edad, pero el texto era claro y legible. Era un abucheo histórico, impreso en el siglo XV. Olga pasó horas en la biblioteca, examinar los libros y preguntarse cómo su abuela había acumulado tal colección. Ella sintió que esta biblioteca no era solo una colección de libros, era parte de su herencia, una clave para comprender a su familia y a ella misma. Era un secreto que su abuela había dejado solo para ella. Ansioso por aprender más sobre la biblioteca, Olga continuó explorando la casa. El sótano era grande y seco, sorprendente para una estructura tan antigua. Ella descendió las escaleras crujientes y miró a su alrededor. En una esquina, vio algo cubierto con una lona vieja. Curioso, se acercó y apartó la tela a un lado. Debajo había una vieja caja fuerte de metal. La caja fuerte era masiva e imponente con un bloqueo combinado. Olga intentó abrirlo pero falló. Ella no tenía idea de cuál podría ser el código o qué podría estar dentro. La caja fuerte se sintió como otro misterio que necesitaba para resolver. Entonces un pensamiento la golpeó. Su abuela siempre recordaba los cumpleaños de todos sus nietos y bisnietos. Era su pequeña peculiaridad. Olga decidió probar su propia fecha de nacimiento. Ella entró en los números y escuchó un clic. La segura se abrió. Dentro había letras viejas, fotografías, documentos y cuadernos. Todo bien arreglado y atado con una cinta. El corazón de Ogu se aceleró. Sabía que había encontrado algo significativo, algo que podría cambiar su vida. Ella comenzó con las cartas de las palabras de su abuela. Olga aprendió sobre su verdadero papel en la familia como el heredero espiritual. Su abuela explicó por qué Anton recibió el apartamento. Estaba distante de la familia y no lo valoraba. Los documentos confirmaron que algunos de los libros tenían valor cultural y monetario. Entre los archivos había fotos del joven Olga con su abuela, momentos de cercanía,
confianza y amor. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas de Ola no fueron por el resentimiento sino por la realización. Con manos temblorosas, Olga desplegó la primera hoja de papel amarillento. El olor a edad de su abuela la golpeó, revolviendo un dolor en su pecho. La escritura a mano era familiar, ordenado con una ligera palabra derecha inclinada. Ella lo recordó desde la infancia, cuando su abuela le enseñó a escribir cartas en un cuaderno grueso forrado. Hola mi querida Orlanka, mi amada nieta, si estás leyendo esta carta, ya estoy lejos en un mundo mejor. Y probablemente te estés preguntando por qué las cosas resultaron como lo hicieron. ¿Por qué Anton got the big apartment? Y tienes la antigua casa en un pueblo remoto. Olga se congeló como si fuera golpeado por un rayo. Su abuela parecía leer sus pensamientos, conociendo su dolor y decepción. Lágrimas brotaron, pero ella los retuvo, absorbiendo ansiosamente cada palabra. Créeme, la decisión no fue fácil. Pensé mucho sobre cómo ser justo, cómo asegurar un futuro para los dos. Pero con el tiempo me di cuenta de que la justicia es relativa y verdadera. La herencia no es dinero o propiedad. Su memoria, historia y una conexión con tus raíces. Su abuela escribió que Anton siempre había sido separada de los valores familiares. Solo se preocupaba por la riqueza material, carrera y éxito en la gran ciudad, el apartamento en la capital. María Stepinova creía que le daría el comienzo que necesitaba para lograr sus objetivos. Ella previó que probablemente lo vendería, pero esa fue su elección, su camino. Pero tú, Orlanka, su abuela continuó, eres diferente. Siempre has estado más cerca de la tierra, a la naturaleza, a la historia. Sentiste una conexión con el pasado, con nuestros antepasados. ¿Recuerdas cómo leemos libros antiguos juntos? Cómo conté historias sobre nuestra familia, sobre los que vivieron aquí ante nosotros. Vi en ti esa chispa que amor por lo que es nuestro, capaz de preservar y enriquecer nuestro legado. Olga se tragó el bulto en su garganta. Ella recordaba esas noches cuando su abuela, sentado en una mecedora junto a la chimenea, lea sus cuentos de hadas e historias de libros antiguos. Ella recordó el olor a papel viejo, el suave susurro de las páginas, la calidez de las manos de su abuela. En esos momentos se sintió segura. Su abuela fue explicando que la casa en Sech no era solo un edificio antiguo que necesita reparación, era un símbolo de su familia, su historia, sus raíces. Sus antepasados habían vivido dentro de sus paredes. Aquí nacieron y murieron, amado y sufrido. La casa contenía su memoria, su espíritu, su energía. La biblioteca que encontraste es mi orgullo y mi dolor. María Stepanova escribió. Recolecté estos libros toda mi vida. Preservarlos cuidadosamente, soñando, terminarían con alguien que pudiera apreciar su verdadero valor. Sé que puedes hacer eso. Olanka sentirá su alma, entenderá su significado. En la siguiente carta, su abuela detalló dónde encontrar documentos que prueben el valor de los libros, viejos catálogos, evaluación de expertos, cartas de bibliófilos e historiadores de renombre. También advirtió sobre los desafíos del lápiz en la evaluación y la venta de los libros. Aconsejar a Olga que busque ayuda profesional. Olga recurrió a los documentos. Entre las páginas amarillentas, encontró antiguas facturas de venta, escrituras y voluntades. Uno mencionó que algunos libros habían pertenecido a una familia noble prominente, que poseía estas tierras antes de la Revolución. Otro documento reveló que varios libros habían sido regalados a la biblioteca por el emperador Alejandro en el segundo mismo. Gradualmente, Olga agarró una magnitud de su herencia. Esto no era solo una colección de libros antiguos, era un verdadero tesoro de inmenso valor cultural e histórico, y ahora era suyo. Pero las fotografías la tocaron más profundamente. En un álbum antiguo, encontró innumerables imágenes de sí misma cuando era niña con su abuela María Stepanova. Allí estaban, caminando por el bosque, recogiendo hongos y berrie. Allá, sentado junto al río, pescando allí, pasteles para hornear en la cocina, riendo y hablando. En una foto, Olga se vio a sí misma de unos 5 años, sentado en el regazo de su abuela, escuchando atentamente mientras leía un cuento de hadas. Su rostro mostró asombro y asombro, sus ojos llenos de amor y confianza ilimitados, mientras que la cara de su abuela irradió ternura y cuidado. En ese momento, Olga se rompió. Ella no podía contener las lágrimas por más tiempo. Corrieron por sus mejillas, calientes y abundantes, lavando el resentimiento, decepción e inseguridad de su alma. Estos no fueron lágrimas de desesperación sino de realización. Al darse cuenta de que no estaba sola, que tenía raíces, una familia, una abuela que la amaba y creía en ella. Ella entendió que su abuela no solo le había dejado una casa y una biblioteca, ella había dejado su amor, sabiduría y fe. Ella le había dado la llave de su propio corazón,
su propia alma. Olga se limpió las lágrimas y volvió a mirar las fotos. Ahora ella vio no solo imágenes, pero un reflejo de su propia historia, su propio destino. Ella sabía que su lugar estaba aquí, en esta antigua casa, en este tranquilo pueblo. Aquí se encontraría a sí misma. Aquí encontraría significado en la vida. Aquí ella sería feliz. Pero las fotografías la tocaron más profundamente. En un viejo álbum, encontró innumerables imágenes de sí misma cuando era niña con su abuela María Stepanova. Allí estaban, caminando por el bosque, recogiendo champiñones y bayas. Allí, sentado junto al río, pescar allí, pasteles para hornear en la cocina, riendo y hablando. En una foto, Olga se vio a sí misma de unos 5 años, sentado en el regazo de su abuela, escuchando atentamente mientras leía un cuento de hadas. Su rostro mostró asombro y asombro, sus ojos llenos de amor y confianza ilimitados, mientras que la cara de su abuela irradió ternura y cuidado. En ese momento, Olga se rompió. Ella no podía contener las lágrimas por más tiempo. Corrieron por sus mejillas, calientes y abundantes, lavando el resentimiento, decepción e inseguridad de su alma. Estos no eran lágrimas de desesperación sino de realización. Al darse cuenta de que no estaba sola, que tenía raíces, una familia, una abuela que la amaba y creía en ella. Ella entendió que su abuela no solo le había dejado una casa en una biblioteca, ella había dejado su amor, sabiduría y fe. Ella le había dado la llave de su propio corazón, su propia alma. Olga se limpió las lágrimas y volvió a mirar las fotos. Ahora ella vio no solo imágenes, pero un reflejo de su propia historia, su propio destino. Ella sabía que su lugar estaba aquí en esta vieja casa, en este tranquilo pueblo. Aquí se encontraría a sí misma. Aquí encontraría significado en la vida. Aquí ella sería feliz. Olga tomó una decisión firme. Ella no vendería la casa. El pensamiento se arraigó en su alma, fuerte e inquebrantable, presionando la duda y el miedo. Ella se quedaría en Serequia. Respira vida en las viejas paredes. Restaurar la casa a su antigua gloria, no por dinero, no por venganza contra su hermano, pero para ella, para la niña en esas fotos amarillentas, quien se aferró con confianza a su amada abuela. Su primer paso fue encontrar un restaurador. Los lugareños, inicialmente desconfían de ella. Comenzó a calentarse, viendo su verdadero deseo de revivir la casa abandonada. Una anciana llamada Gofia, cuya casa estaba más cerca de Oulgues, recomendó un artesano de un pueblo vecino. Iván, tiene manos doradas. Ella elogió y él trata las cosas viejas con el alma. Iván era un hombre de pocas palabras, pero sabía su oficio. Después de inspeccionar la casa, él sacudió la cabeza. Hay mucho trabajo, pero la casa es sólida. Se representará durante años. Olga suspiró de alivio. Acordaron un precio y un timelín, e incluso prometió comenzar en una semana. Luego, Olga abordó la evaluación de la biblioteca. Sabiendo que no podía evaluar los libros, se valora a sí misma. Ella decidió contactar a Experts Online. Encontró varias librerías antiguas en Moscú y les envió fotos de los volúmenes más intrigantes. Una respuesta llegó sorprendentemente rápido. Una tienda expresó interés y se ofreció a enviar a un experto para evaluar la colección en persona. El experto llegó 2 días después. Un joven con gafas que se presentó como Kiro examinó cuidadosamente la biblioteca, volteando libros y notas anotadoras en un cuaderno. Olga lo observó, su corazón latía con fuerza. Finalmente, Kira levantó la vista y sonrió. Tienes un tesoro real aquí, dijo. Algunos de estos libros son únicos. Olga apenas suprimió un jadeo. Por ejemplo, dijo Carol, señalando un viejo libro de cuero con una cresta. En esta condición, es extremadamente raro. ¿Cuánto podría valer? Olga se atrevió a preguntar. Kirrell hizo una pausa. Es difícil decir exactamente, pero estimaría no menos de un apartamento de 3 dormitorios en la capital. Él respondió, mirándola a los ojos. El corazón de Olga aceleró un libro. ¿Cuántos más había en la biblioteca? La realización del valor de su heredero la llenó de asombro y emoción. Kirrell se ofreció a ayudar con la evaluación y la venta de los libros, explicando sobre subastas y coleccionistas privados dispuestos a pagar el mejor precio de las ediciones raras. Olga le agradeció pero pidió tiempo para adelgazar. Ella no había decidido qué hacer con la biblioteca. Venderlo todo a la vez. Véndelo gradualmente, o tal vez convierta la casa en un museo. Ese mismo día, Olga decidió contactar al tío Peta, el hijo de la amiga de su abuela, mencionado en una de las letras. Ella encontró su número en una vieja libreta de direcciones de Desev. El tío Petya estaba encantado de saber de ella. Recordó a Olga cuando era niña y recordó a su abuela, María Stepanova. Siempre supe que había algo especial en esa casa, dijo. Tu abuela era una mujer sabia. Ella siempre dijo, la mayor riqueza no es dinero,
es memoria. Olga le contó al tío Peta sobre la biblioteca, las cartas y sus planes para restaurar la casa. Escuchó atentamente y ofreció su ayuda. Puedo vivir lejos, pero siempre estoy listo para dar consejos, dijo. Tengo conexiones. Puedo presentarte a las personas adecuadas. Ayudarlo a navegar el papeleo. Olga estaba agradecida por el apoyo del tío Pettie. Ella sintió que no estaba sola en esto, que tenía un aliado que compartió su amor por la historia familiar. Esa noche sonó su teléfono. Fue Anton en Hey, Olga. Ella escuchó su voz. ¿Cómo está saliendo en los palos? Todo está bien, tía Ton, Olga respondió con calma. ¿Cómo está tu apartamento? Está bien, dijo la tía Ton evasivamente. Escucha, estaba pensando. Tal vez nos molestamos por la herencia sin razón. ¿Qué pasa si nos cambiamos? Me das la casa, y te daré el apartamento. Ojea sonrió. ¿Sabes a Anton? También he estado pensando mucho. Ella dijo, y he decidido que estoy feliz con lo que tengo. Me gusta la casa, pero no hay nada allí. Anton protestó. Es solo un desastre. Tiene algo mucho más valioso que cualquier apartamento. Olga respondió, memoria, historia, y no estoy intercambiando eso por nada. El silencio colgaba en la línea. Anton, claramente, no había esperado esa respuesta. Bueno, suse a ti mismo, murmuró finalmente. No vengas a llorarme más tarde cuando te advertí. No lo haré, dijo Olga con firmeza y colgó. Ella miró por la ventana. La noche había caído. La casa era tranquila y acogedora. Los registros crepitados en la chimenea. Lanzar sombras caprichosas en las paredes. Olga sintió una nueva sensación desconocida. Libertad interior. Confianza. Orgullo por sí misma y su familia. Ya no se sintió privada, infeliz o abandonada. Ella era la maestra de su destino. Su casa, su herencia, y ella sabía que podía manejar lo que fuera por delante. Por primera vez en mucho tiempo, Olga sonrió genuinamente del corazón. Ella se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró el cielo estrellado. Se sintió como entre la estrella. Podía ver a su abuela María Stepanova sonreír, y esa sonrisa le dio fuerza para avanzar. Olga regresó a la chimenea, recogió un libro antiguo y lo abrió al primer pag. Ella comenzó a leer con cada línea. Ella se hundió más profundamente en el mundo del pasado, el mundo de su familia, un mundo que solo ahora estaba comenzando a entender y apreciar. Ella sintió una creciente curiosidad por la historia, literatura y arte. Se dio cuenta de que su abuela no solo le había dejado una casa y una biblioteca, ella la había dejado una llave, un autodescubrimiento para encontrarse a sí misma, y Ojea estaba listo para usar esa clave. Ojea se quedaría en Sechi, restaurar la casa, estudiar la biblioteca, aprender todo sobre su familia, y ella sería feliz. Era su elección. Y estaba segura de que era el correcto, porque fue hecho con su corazón. Olga cerró el libro, apagado la luz y se fue a la cama. Se quedó dormida rápida y profundamente en sus sueños. Su abuela sonrió y dijo, siempre creí en ti, Alenka. Puedes hacer cualquier cosa. Y Olga lo creyó. Ella realmente podría hacer cualquier cosa, porque ahora tenía un propósito. Y ese propósito era más importante que cualquier cosa en el mundo. A la mañana siguiente, Olga se despertó sintiéndose ligero y alegre. Ella salió y respiró en el aire fresco del pueblo. El sol brillaba intensamente. Los pájaros cantaron alegremente. El mundo a su alrededor se sintió renovado y hermoso. Olga sonrió. Ella estaba feliz. Y esto fue solo el comienzo.